Un saludo para todos y todas. En este momento les voy a hablar sobre la reflexión, situación de modelos. Me ha parecido muy adecuado cómo los profesores Alexander y Paola han ido llevando el curso. Entonces, en el primer artículo que nos entregaron, habla sobre el disfrute de las matemáticas y eso y esa alegría que ella nos entrega a la hora de, de encontrar como esos procesos que tienen ellas, eh, en su importancia para la enseñanza y el aprendizaje de los modelos matemáticos, y más que todo en ese disfrute a la hora de desarrollar en ese congreso que hubieron de profesores, y pudieron evacuar varias cositas de acuerdo a los modelos matemáticos y a ese disfrute que ellas mismas ejercen a la hora de que el maestro y el estudiante estén compenetrados a la hora de aprender esos, esos desarrollos matemáticos, esos modelos. Entonces, en este otro artículo de Werner Bloom, habla sobre cómo el estudiante cómo el estudiante y los profesores tienen una dificultad a la hora de trabajar los modelos matemáticos. Me ha parecido adecuado porque esto nos ayuda a tener como un espíritu de ser investigadores, innovadores a la hora de enfrentarse al aula cuando en este momento estamos en formación. Entonces me parece muy importante todas estas partecitas de que nos ayuda a pellizcar, de que debemos de mirar cómo muchos elementos que nosotros vemos, percibimos con nuestros cinco sentidos, podemos hacer matemática, podemos de esos procesos hacer formulación, analizar, desarrollar, eh, comprender, leer todos esos contextos que vemos en el mundo, en ese sentido. Entonces podemos ver que como dice Werner, de esas dificultades que tienen los profesores, nos ayuda a que nosotros como en este momento como estudiantes debemos de empezar a buscarla e indagar sobre todos estos procesos que hay de la modelación, como me ha parecido un excelente maestro Johnny Alexander Villa, que habla sobre la modelación matemática, de cómo llevar esos contextos de la vida real a la hora de expresarlo matemáticamente, y él rescata mucho lo del pensamiento variacional, que va muy relacionado a la modelación matemática, como lo dice el maestro Carlos Eduardo Vasco. Entonces me parece muy adecuado todo esto, y lo ayuda a uno como maestro que va a ser en un futuro a fortalecer esos conocimientos a la hora de hacer un plan de clase, a la hora de hacer un proyecto, como eh, esas formas de esos planes de clase y esos proyectos que los profesores nos mostraron para poder ejecutar nosotros un modelo matemático, una modelación de algo que se presenta en la vida real, de la actividad que la profesora Paola desarrolló con nosotros. Me pareció muy adecuado porque va muy relacionado con el proceso de ángulo, con el proceso sesagesimal, el proceso de radian, que va muy relacionado con la trigonometría, y cómo nosotros podemos hacer una interdisciplinaridad entre varias ramas que se pueden trabajar en conjunto para poder desarrollar modelos. Entonces me pareció muy adecuado esa forma de hallar la posición de los países donde uno quiere hallar
mediante el desplazamiento en grados, en posición norte, este, oeste, sur. Entonces me pareció excelente esa forma de cómo poder visualizar, cómo poder plantear eso, porque a la hora de ver ese artículo de Werner vemos al señor Borromeo, que él habla del pensar, pensador analítico, pensador visual, pensador integrado, que es el que me integra el analítico y el visual, que me parecen que son procesos que van muy de la mano, que tienen que desarrollarse en esos conocimientos matemáticos y convergen en sí en la existencia de que la modelación hay que trabajarla en todo el ámbito educativo, como lo dice también el profesor Johnny Villa, que en los lineamientos curriculares siempre se ha planteado que la modelación debe trabajarse siempre desde temprano, desde grados inferiores a grados superiores. Cuando hablábamos del disfrute de la modelación en el artículo que leímos y en este que nosotros acabamos de leer para poder hallar esa modelación, nos lleva a reflexionar de que nosotros debemos de ser investigadores, debemos de fortalecernos en muchos campos y tener muy a mano la tecnología que nos rodea para poder hallar esos procesos de modelación matemática para dar una clase muy significativa y que esto sea adecuado para tanto gratificante para uno como docente que va a dar conocimientos y que va a ayudar a ese fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes y de los estudiantes también. Entonces, esto es lo que me queda de reflexión y esos procesos de convergencia y divergencia. De la parte de divergencia me parece que hay que tener en cuenta los factores que entre ellos no se entrelazan, pero me parece que no hubo divergencia, porque me parece que tanto el disfrute de tanto el artículo primario y el secundario que leímos se complementan y se divergen entre ellos. Hasta luego, bye bye.